tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de aprendizaje Vicen. El día de hoy vamos a revisar o vamos a continuar más bien con el temario de la guía de español. Vamos a ver nuestro tema, que es concordancia entre sujeto y predicado. Le puse parte 1 porque en realidad esta parte del temario es bastante amplia porque vamos a diseccionar toda la oración. Entonces vamos a hacerlo en 2 videos. Todo esto es con la finalidad de que esto quede muy claro y a ustedes no les quede ninguna duda. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy vamos a ver la oración. Nosotros ya en videos anteriores habíamos retomado la oración y habíamos dado su definición, que es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que nosotros encontremos dentro del lenguaje, ya sea hablado, oral o escrito, pues va a contener como unidad mínima de expresión una oración. ¿Por qué consideramos la oración como unidad mínima si la oración aún así se puede diseccionar en más partes? Bueno, porque la oración refleja una idea en concreto o la desarrolla. Una palabra en muchas ocasiones no me puede dar una expresión, ¿de acuerdo? Entonces, no me puede desarrollar una idea. Entonces, es por eso que la oración, ya que esta sí me puede expresar una idea, es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, ¿de acuerdo? Esa va a ser la definición de oración. ¿Y cuántos tipos de oraciones tenemos? Tenemos 2 tipos de oraciones, unimembre y bimembre, ¿ok? ¿Cuál es la oración unimembre? Es aquella que solo tiene un miembro, ya sea sujeto o predicado, o en algunas ocasiones no va a tener ninguno de ellos y va a tener una interjección. Bien, esta interjección, son palabras o 2 palabras de expresión, como por ejemplo auxilio. Si nosotros escuchamos un grito de auxilio, va a expresar una idea, va a ser una oración con un sentido completo, aunque sea una sola palabra, porque sabemos de manera inmediata, identificamos que esta persona necesita ayuda, sea quien sea, ¿no? Necesita ayuda. Bien, si nosotros decimos bravo, estamos agradeciendo o, pues dándole un agradecimiento al artista o algo que nos acaba de satisfacer. Ouch, ¿no? Esa es una expresión de dolor. Sabemos que alguien está por ahí doliente. Bien, y si nosotros decimos muchas gracias, también es una interjección de agradecimiento. Bien, y nos va a expresar gratitud, aunque no sea una oración que contenga sujeto y predicado. Bien, estas son las oraciones unimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que se componen de 2 miembros o 2 partes de la oración. Estas van a ser sujeto y predicado. Bien, por ejemplo, si nosotros decimos Pedro lava la ropa, esta oración va a contener las 2 partes, ¿ok? Va a contener sujeto y va a contener predicado. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se está hablando, de la cual se está expresando algo en la oración. Bien, y el predicado es aquello que se niega o que se afirma del sujeto. Es decir, ¿qué está haciendo o qué no está haciendo el sujeto? ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, en esta oración, Pedro lava la ropa, nosotros vamos a poder identificar. El sujeto nos dice que es la persona de la cual se está hablando. ¿De quién se está hablando en esta oración? De Pedro. Entonces, vamos a decir que Pedro, va a ser mi sujeto. Bien. Sujeto, no pinta este plumón. ¿Me puedes aventar el plumón, por favor? Muchas gracias. Entonces, Pedro, quedamos que va a ser mi sujeto. Bien. Y el predicado, ¿qué nos dice? Es lo que se niega o se afirma del sujeto. ¿Qué está haciendo Pedro? Está lavando la ropa. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo Pedro? Entonces aquí nos dice que Pedro lava. ¿Ok? Entonces mi predicado va a ser Pedro lava la ropa. ¿Ok? De esta manera yo voy a poder identificar sujeto y predicado y voy a poder separarlos o diseccionarlos dentro de una oración. Recuerden, y perdón que sea como tan repetitivo, pero me gusta que queden claras las cosas. Sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Predicado es lo que se niega o se afirma del sujeto. Bien, y ya aprendimos a identificarlos.
Ahora, una vez que nosotros podemos identificar el sujeto y el predicado, ¿cuántos o qué tipos de sujetos hay? Bien, bueno, pues nosotros tenemos dentro del sujeto tres tipos diferentes. Uno es el sujeto simple. El sujeto simple es aquel que solamente tiene un sustantivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es el sustantivo? Para explicar el sustantivo necesitaríamos una clase completa. Pero el día de hoy vamos a dejarlo como que es la palabra que nos define, bien, a la persona, animal o cosa de la que se habla en la acción. Bien, ese sería el sustantivo. Y bueno, pues entonces, aquí nosotros tenemos sujeto. Si es un sujeto simple, tendría un solo sustantivo. Como ejemplo tenemos Fernando juega FIFA. Entonces vamos a las definiciones. Sujeto, animal de persona o cosa de quien se habla. ¿Quién? Fernando. Ok, ¿qué se habla de Fernando? Ah, que juega FIFA. Entonces este es mi predicado. Bien, el sujeto lo voy a poner, o lo voy a encerrar más bien. Me parece que voy a utilizar otro color. Lo voy a encerrar en una letra S y el predicado en una letra P. Si se dan cuenta, en cuanto puse la definición, puse también la abreviatura que vamos a utilizar. Bien, entonces mi sujeto es Fernando y mi predicado es juega FIFA. ¿Por qué mi sujeto es un sujeto simple? Porque tiene solamente un sustantivo. Si quedamos que el sustantivo es la persona, la palabra que define a la persona de la cual se habla en la oración, entonces, ¿cuál es la palabra que define mi sujeto? Fernando. Tengo un solo sustantivo y por eso es un sujeto simple. Voy a tener otro tipo de sujeto que es el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un sustantivo y estos sustantivos se unen a través de una conjunción. Bien, entonces, como ejemplo tengo aquí Sergio, Manuel y José son muy buenos amigos. Vámonos otra vez a nuestras definiciones. Sujeto, persona, animal o cosa de cual se habla. ¿Aquí de quién estamos hablando? No estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de tres personas. Entonces estamos hablando de tres sustantivos. Bien, Sergio, Manuel y José. Estos van a ser mi sujeto y mi predicado. Me va a decir qué se afirma de ellos o qué no se afirma de ellos. Bueno, pues que son buenos amigos. Entonces, este va a ser mi predicado, ¿ok? Ellos son muy buenos amigos. Entonces yo voy a tener mi sujeto compuesto por tres sustantivos, Sergio, Manuel y José. Y es por eso que este sujeto se le conoce como sujeto compuesto. Recuerden, porque tiene más de un sustantivo y están unidos por una conjunción. En este caso la conjunción que tengo es la letra I. Y este es un sujeto compuesto. Bien, por último vamos a tener un sujeto tácito. Bien, el sujeto tácito es aquel que no está escrito dentro de la oración, pero que se encuentra implícito dentro del verbo. Por ejemplo, tengo aquí una oración que dice, escribo un cuento maravilloso. Yo voy a poder detectar que no tengo un verbo escrito. Sin embargo, mi verbo está conjugado en la primera persona del singular. La primera persona del singular es yo. Entonces aquí dice, yo escribo un cuento maravilloso. Entonces, aunque mi sujeto no se encuentra escrito, se encuentra implícito en la forma en la que se está conjugando mi verbo. Por ejemplo, si yo digo, juegan Free Fire toda la noche, ¿quiénes juegan Free Fire toda la noche? ¿En qué verbo o en qué persona está conjugado mi verbo? Entonces, juegan está conjugado en la tercera persona del plural. Son varios. Entonces, ellos o ellas es la tercera persona del plural. Entonces, ellos o ellas juegan FIFA toda la noche. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo adicional de un sujeto tácito, el cual, recuerden, no está escrito, pero se encuentra implícito en el verbo debido a la manera en la que este está conjugado. Bien, entonces estos van a ser los tres tipos de sujetos que yo voy a tener. Ahora, como ya vimos que la oración se divide en dos partes, ¿no? En una oración bimembre, sujeto y predicado, vamos a hablar del predicado. Bien, como bien lo tenemos, es lo que se niega o afirma el sujeto. Dentro del predicado nosotros vamos a encontrar el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. De igual manera que como el sustantivo es el núcleo del sujeto,
Bueno, pues el núcleo del predicado va a ser el verbo. ¿Y qué es el verbo? Bueno, pues es la acción realizada por el sujeto. Es lo que el sujeto está haciendo dentro de mi enunciado. Bien, y nosotros vamos a tener dos tipos de verbos. Uno de ellos es el verbo transitivo y el otro es el verbo intransitivo. ¿Qué pasa con el verbo transitivo? Es aquel que transfiere la acción a un objeto para que éste pueda expresar su significado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo algunos ejemplos de verbos. Vender, besar, abrazar, ¿ok? ¿Qué pasa si yo digo, César vende? Bien, cuando nosotros utilizamos el verbo vender, dentro del verbo está implícito que yo vendo algo, o el verbo comer, ¿no? A lo mejor no lo tengo aquí, pero comer también es un verbo transitivo. Entonces, si yo como, forzosamente estoy comiendo algo. Yo no puedo dejar solamente en vender, ¿no? César vende. ¿Por qué? Porque entonces no tiene significado, no me expresa significado. Sí, él está cometiendo la acción de vender, pero no significa que me está expresando de manera completa o me está expresando una idea en sentido completo. ¿Qué vende? ¿No? Ah, ok. ¿Qué pasa si yo digo, voy a borrar esta parte, espero que ustedes ya hayan anotado o hecho sus anotaciones y si no, pues pueden regresar el video, la barrita. Bueno, voy a limpiar para poner un ejemplo. Ok. Entonces estamos utilizando el verbo vender. Y yo pongo, Sergio vende. Aquí mi oración no tiene sentido o carece de sentido. ¿Ok? ¿Qué vende Sergio? Ah, ok, Sergio vende libros. Ok, entonces ahora sí ya tengo un significado dentro de mi oración. Entonces estamos hablando de que los verbos transitivos necesitan, como aquí lo hice, de un objeto y un sujeto. ¿Ok? Mi verbo transitivo vender está transfiriendo la acción de vender a este objeto. Él vende libros. Si yo quito la acción del objeto, Sergio vende, pierde significado. Entonces, este verbo necesita de un sujeto y necesita de un objeto. ¿Ok? Entonces, para que pueda obtener sentido. Este es el tipo de verbo transitivo y lo mismo lo vamos a tener como vender, besar, abrazar, ¿no? A lo mejor saltar, yo estoy saltando la valla, la cuerda. Por ejemplo, en esto, si ustedes que son adolescentes tienen por ahí a su novio o su novia y dicen, ah, Juan, besa a Raquel. Ustedes no pueden besar, o pueden besar su mano para practicar, pueden besar a lo mejor una sandía, no lo sé, que no es un buen consejo, pero están transfiriendo la acción de besar hacia un objeto o a una persona o animal, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a distinguirlos. ¿Qué pasa con los verbos intransitivos? Ah, pues estos no necesitan transferir la acción para poder expresar un significado. Por ejemplo, en el verbo adelgazar, si yo pongo Sergio adelgazó, sí, adelgazó. Sergio adelgazó, ¿tiene aquí significado mi expresión? Sí, yo adelgacé, no tengo que transferir la acción de adelgazar a ningún otro objeto. ¿De acuerdo? Entonces, objeto, animal, cosa o persona. Entonces, esto se entiende perfectamente, la oración tiene un perfecto significado y entonces este es un verbo intransitivo. Sergio adelgazó, Sergio enfermó, Sergio corrió, ¿no? Entonces, o Sergio corre. Estos verbos son los intransitivos y no necesitan de un objeto para transferir, solamente necesitan de un sujeto para expresar significado. ¿Bien? Entonces, esto es verbo intransitivo. Ahora, tenemos otro tipo de verbos, los cuales son las formas impersonales del verbo. Estos verbos no están conjugados, ¿ok? Por lo tal, no son verbos, sino verboides. Si nosotros en el verbo tenemos que encontramos la ejecución de una acción, en el verboide también la vamos a encontrar, simplemente que esta no va a tener conjugación.
¿De acuerdo? Vamos a tener tres diferentes formas de verbos impersonales o de formas impersonales del verbo, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo son aquellos que van a terminar en ar, er o ir. Por ejemplo, bailar, correr o dormir. ¿Por qué? Para que se pueda entender mejor, ¿por qué digo yo que no están conjugados? ¿Qué pasa si yo aquí en el verbo correr le pongo yo correr? O le pongo tú correr, él correr. Ok, entonces aquí estaríamos haciendo alusión al arquetipo del cavernícola, ¿no? Entonces, yo correr, tú correr, él correr. No, por eso no están conjugados y no son verbos, sino verboides. ¿De acuerdo? No se pueden conjugar, es decir, que carecen de tiempo y carecen de quien realice la acción. Aquí está, no tienen tiempo ni alguien que realice la acción. Entonces, es por eso que son tres formas impersonales del verbo, ¿ok? Bailar, correr o dormir. En infinitivo, en gerundio voy a tener dos terminaciones, que es ando y endo. Por ejemplo, yo estoy bailando, yo estoy amando, yo estoy besando. Bien, gerundio me va a determinar que la acción aún no ha concluido, es decir, que la acción se está ejecutando. Si yo digo yo estoy amando, bien, entonces yo estoy ejecutando esa acción, bien. No es lo mismo estar amando, bien, que estar amado o que ser amado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo bailando, quiere decir que estoy ejecutando la acción, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice el gerundio. Sin embargo, el participio, que tiene terminación ado, ido, to, so, cho, me indica la finalización de una acción. Por ejemplo, caído, dicho, ya te lo había dicho, bien, o escrito. Esto ya está escrito. ¿De acuerdo? Entonces, estas formas impersonales nos van a ejecutar si la acción se está realizando, si ya terminó o si es infinitivo, ¿no? Como es ar, er, ir. Y de esta manera ya podemos identificar no solamente núcleo y no solamente sujeto y predicado, sino también en cuántas partes se divide el sujeto, cuál es el núcleo del sujeto, los tipos de sujetos, el predicado, el núcleo del predicado, los tipos de verbos y sus formas impersonales. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Yo soy el profe Checo, denle like y suscríbanse, por favor. Nos vemos en la próxima.